Queridos, saludos para todos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar de vuelta. Estamos hoy eh, de nuevo reunidos para estudiar la palabra. Estamos en torno a ella y bueno, de nuevo, una nueva experiencia para poder edificarnos, nutrirnos de la Escritura. Y como ustedes ya saben, estamos en el estudio de este manual que se llama El Discipulado Eficaz. Eh, Estamos de nuevo transmitiendo desde acá, desde la sede de nuestro templo en el 6330 Southwest de la 46, perdón, de la 40 calle, aquí en la ciudad de Miami. Hoy el tema que nos reúne es el tema de la comunión y la oración. Pero antes de meternos allí, vamos a tener un tiempo de oración y vamos a invitar al Espíritu Santo que nos ayude, nos asista en este tiempo para que, ¿verdad? Podamos comprender, captar en la proporción correcta lo que el Señor quiere decirnos a través de este tiempo. Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad y porque tenemos acceso al estudio de la palabra. Yo te pido, Señor, que tú obres en la vida de cada una de las personas que hoy están escuchando este programa, este estudio. Yo te pido en el nombre de Jesús que por medio de tu Espíritu llegues a cada persona, prepares el corazón de cada persona para que se convierta en tierra fértil, fecunda, para llevar el fruto tuyo por medio de esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Padre. Gracias, gracias, papá. Amén, amén. Bueno, el tema de la oración es un tema muy importante. La semana pasada, si ustedes recuerdan, estábamos hablando acerca de comunión y restauración y las cosas que yo estuve enfatizando la semana pasada es precisamente que es la comunión la que lleva a cabo ese proceso de restaurarnos. ¿Por qué? Porque la comunión es el nivel superior de la intimidad, del conocimiento, como lo dije, y entonces la oración tiene que ver precisamente con eso, ¿verdad? La oración tiene que ver con desarrollar esa vida de relación. Eh, la oración es esa posibilidad de comunicarnos con Dios en aras de poder conocerlo más. Eh, y por supuesto, de la oración se desprenden otras cosas, pero yo quiero enfatizar, a lo menos por esta clase, que la razón por la que oramos es porque queremos estar en la presencia de nuestro Padre, queremos conocerlo más. Y entonces, cuando nosotros aprendemos la oración de esta manera, la oración se convierte en algo diferente a que la estereotipemos o ¿verdad? La formateemos de una manera en que se hace un poco tediosa y porque está acartonada, está de alguna manera, es predecible, es algo que pierde la frescura y la posibilidad de ser una relación de doble vía. Entonces, pareciera que fuera una técnica o una táctica que aún es peor. Entonces, no, la oración es algo vivo, dinámico, entre dos personas. No puede haber oración sino entre dos personas. Y no puede haber oración si una de esas dos personas no es Dios el Todopoderoso. Entonces, la oración por sí misma implica una relación. Y eso es lo que quiero enfatizar hoy. Es supremamente importante. Porque la oración es un elemento conducente a la vida profunda de comunión. Y eso, por supuesto, hay que subrayarlo. Y es lo que, en lo que a mí concierne, es lo que yo quisiera explicar el día de hoy. Mire, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, dice la Escritura que se retrayeron de la presencia de Dios. Es decir, ya no querían estar en la presencia de Dios. Porque, bueno, había algo en ellos que los hizo, ¿verdad? Reaccionar
negativamente a la presencia de Dios. Pero bueno, ¿cómo si la presencia de Dios es buena? Sí, pero cuando no hay comunión, esa presencia ya no es buena. Esa presencia se convierte en algo preocupante, desconcertante, se convierte en algo amenazante. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque no hay conocimiento, se rompió el conocimiento, se fracturó la relación. Y donde no hay relación, bueno, son dos personas desconocidas y entonces lo que hay entre esas dos personas es toda una esfera de incertidumbre, de, 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 de cosas incógnitas. Y por supuesto, la duda y el recelo y el resquemor y todas estas cosas comienzan a invadir y a jugar un papel en donde no hay una relación saludable, donde no hay conocimiento, donde no hay relación. Eso fue lo que pasó con el ser humano. Por eso el ser humano se retrae de la presencia de Dios. El pecado es un inhibidor de la presencia de Dios. Cuando el ser humano cayó en pecado, se escondió de Dios. Y Dios salió, ¿y dónde está? ¿Y dónde se han ido? Y, ¿verdad? Dios se hizo presente en el Edén, pero estos estaban escondidos, refundidos. Y no solamente eso, el ser humano tuvo autoconciencia de su propio ser. ¿Qué cosa? Mientras el ser humano no había caído en pecado, no tenía autoconciencia de él. Es decir, el ser humano no era lo importante. El ser humano vivía fuera de él, o sea, vivía en función de aquel otro, del todopoderoso, del completamente otro, ¿verdad? Pero cuando el ser humano cae en pecado, comienza a tener autoconciencia. Ahora se ve desnudo. Antes, bueno, porque antes no se había visto desnudo. Que no tenía, es decir, su vida no fue creada para que la persona estuviera vigilándose, estuviera ensimismada o para que la persona estuviese volcada sobre sí misma, egolátricamente. ¿Verdad? El pecado nos saca los ojos de Dios y hace que pongamos los ojos en nosotros mismos. Esa autoconciencia que el ser humano comienza a tener es una, digámoslo de alguna manera, es un efecto colateral de la caída. El pecado hace que el ser humano quede entrampado en sí mismo y se convierte en una pequeña isla donde todo lo importante tiene que pasar por él y pierde de vista que lo realmente importante se quedó afuera, que es Dios. Y sin darle la importancia a ese, del cual ahora no quiere estar en su presencia, bueno, eh, no estar en la presencia de Dios nos hace perdernos el presente, porque solamente estando presente donde Él está presente, es que nosotros recobramos nuestro presente. El ser humano, la gran tragedia del ser humano es que el pecado nos hace vivir en la preocupación del pasado o en la preocupación del futuro y nos hace borrar la posibilidad de vivir plenamente en el presente. Dios no tiene ese problema nunca porque Dios es el eterno yo soy. Él vive siempre en el presente y su presente es infranqueable. Dios está completo. ¿Por qué? Porque Él es eterno, el ser eternamente completo, porque Él es Él. Yo soy el que soy, ¿verdad? Y eso no solamente es la afirmación de su presente continuo, sino de la totalidad de la realización, la plenitud de la persona de Dios. Nosotros, lamentablemente, al perder esa comunión con Él y a caer en pecado, perdimos esa posibilidad. Pero aquí viene lo más trágico. El ser humano se esconde de Dios, no tolera ya el estar en su presencia, se esconde de Dios y se tapa con hojas de higuera. En la tradición rabínica, las hojas de higuera representan la religión. La religión es algo así como un artilugio que el ser humano se inventó para cubrirse y para no tener que verse amenazado, confrontado, interpelado, descubierto por la presencia de Dios. La presencia de Dios
hace que nos veamos como realmente somos, y como realmente somos sin Él, ¿ve? Y por eso es que el ser humano no frecuenta la presencia de Dios. Si el ser humano nunca por voluntad propia va a buscar la presencia de Dios. Los ratones no buscan a los gatos. El ser humano caído nunca va a buscar a Dios. Va a buscar la religión. Eso es muy diferente. Porque la religión es un salvoconducto que el ser humano inventa para poder protegerse de la verdadera presencia. Y se crea un pseudo Dios que lo cobija, que le brinda seguridad, pero es toda una cosa ilusiva. Por eso Feuerbach, este filósofo alemán, decía que la religión es la proyección del propio ser, ¿verdad? Porque el ser humano está buscando proyectar en ese a quien llama Dios, el ídolo, está buscando proyectar su propia necesidad y sus propias carencias las está proyectando. Y necesita un Dios que sea lo suficientemente, ¿verdad? Eh, eh, por encima de él, que esté por encima de él lo suficiente para que pueda darle seguridad y confianza. El Dios de la Biblia, por medio de su presencia, lo primero que va a hacer es desnudarnos, es hacernos ver que aceptemos nuestra necesidad, nuestra condición. Va a haber un acto de confrontación. Porque si no, Dios no hace eso, nosotros seguimos abrazados a la falsa religión, abrazados a la falsa esperanza y a la ilusión que el ser humano ha creado. Es que Dios tiene que confrontarnos severamente con eso. La presencia de Dios siempre va a ser esfoliante, siempre va a tumbar primero para poder construir después. Porque si Dios no trabaja de esa manera, pues estaría construyendo en nuestro falso yo. ¿Y de qué sirve construir en el falso yo? Pues absolutamente nada, porque a la larga es construir sobre la arena. No hay nada de profundidad en eso, ni nada que sea perentorio en eso. La oración es quedar al descubierto delante de Dios, ¿verdad? Es ser uno mismo, es aceptar ser uno mismo, es poder ser uno mismo. Por eso es que Jesús le dice a sus discípulos, cuando ustedes oren, no busquen palabras rebuscadas ni oraciones largas, no traten de hipostar, ¿verdad? Ampulosamente algo. No traten de dar una imagen diferente a la que verdaderamente son. No traten de ser alguien que no son. Tiene que ser auténtico, tiene que ser tú. Porque la oración requiere que nosotros nos desliguemos de la religión. Porque si nosotros no nos desligamos de la religión, no podemos tener verdadera relación y comunión. Y por lo tanto, la oración tiene que ser el canal más natural, fresco y verdadero que una persona desarrolla con Dios. Así que esas oraciones que son un poco así, ¿verdad? Que casi son unos discursos y una cosa así media, son tan llenas de falsedad, porque lo que Dios quiere es que nosotros tengamos la frescura, la realidad, la autenticidad, de poder estar en una relación recíproca con Él, de poder tratar a Dios en una relación de persona a persona, donde nosotros no pretendemos ser lo que no somos, sino que nos presentamos como lo que realmente somos. C.S. Lewis decía una cosa muy interesante. C.S. Lewis decía que la única manera verdadera de orar era, él decía, que nuestro verdadero yo esté delante del verdadero él. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces podemos recrear un Dios imaginario y tratamos de impresionarlo a través de un falso yo. Sí, qué cosa más terrible, ¿no? Es que la religión puede convertirse en algo enfermizo, ¿verdad? Algo psicopático, algo, ¿verdad? No, sí, todo lo contrario. La oración es donde yo puedo estar donde no tengo que fingir nada, porque Él me conoce. ¿Qué truco le podría hacer yo a Dios? ¿Qué finta, qué maroma, qué podría hacer yo para que... No, es que yo no lo puedo engañar, y como no lo puedo engañar, la oración tengo que ser exactamente quien soy.
y tengo que enfrentarme con mi realidad y tengo que aceptarla delante de Él y tengo que humillarme, es el estado de oración es un estado de absoluta humillación. Y la humillación es un acto de verdadera conciencia de quiénes somos en realidad. Así que esa es la premisa fundante de la oración, es que tengo que ser yo, no puede ser alguien más. Así que eso es muy importante. Eso es muy importante porque es a partir de allí donde va creciendo una relación de verdad. Si la persona no tiene ese punto, ¿verdad? Lo que va a hacer es que, bueno, de nuevo, va a cultivar un tiempo de oración, pero o le va a repetir todos los días lo mismo a Dios, como, ¿verdad? Pisar el cassette y volver a repetirle todo, porque es una cosa que se ha esquematizado en su mente. O simplemente va a llenarlo de palabras rebuscadas, religiosas, que están vacías de significado y que solamente son, ¿verdad? Un relleno y ya no tiene, después de 5 minutos ya no sabe qué más decir. Ya se le acabó toda la oración porque repitió y dijo lo mismo y usó las mismas palabras desgastadas y ya esa oración va a colapsar porque no hay verdad en esa oración, no hay realidad en esa oración, no hay relación en esa oración, ¿verdad? Por eso, ¿qué es lo que hace Jesús? Lleva a sus discípulos y le dice, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué? Porque la oración es ir de regreso a la casa del papá. La oración es reencontrarnos con quien es el origen de quienes somos. La oración es poder venir delante de nuestro Padre bueno, el que nos dice, entren con confianza al trono de la gracia, ¿verdad? El Padre que siempre nos está mirando por la ventana, que está esperando que regresemos, que está loco por sentarse a hablar con nosotros, que nos atiende, que nos procura, que está embebido con nuestra presencia. Ese Padre bueno, es el que Jesús quiere que nosotros lo conozcamos y le digamos nuestro, ¿verdad? Porque en la presencia de Él nunca estamos solos, siempre es nuestro. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar a solas con Dios. La fe cristiana no funciona solamente de manera vertical, sino que hay una horizontalidad también. Es decir, yo estoy en la presencia de Dios nuestro, en conciencia de que ese Dios no es solamente es el mío, privado, personal, no es el genio de la botella de Aladino que me va a conceder a mí mis 3 deseos. No, espérate. Yo no puedo vivir, yo tengo que saber que ese es Padre, ese es mi Padre, pero es el Padre de muchos otros que son mis hermanos, de los cuales yo también soy responsable. Así que, es decir, la oración es en sí mismo la única posibilidad de regresar a mi verdadero yo, de regresar a mi verdadera persona, de regresar a, al sentido original del diseño de Dios para la vida humana. La oración me reconecta con el origen de mi vida y vuelve a posicionar mi vida dentro del esquema del diseño original de Dios. Y ese diseño comienza cuando yo puedo reconocerme hijo de Él. ¿Ve? Llamar a Dios Padre implica tácitamente que yo tengo que saberme su hijo. Y entonces la oración es un acto de identidad. Nadie puede orar sin tener identidad de hijo. ¿Ve? Por eso la oración no es Mickey Mouse, no. Y claro, cuando yo tengo identidad de hijo, entonces estoy actuando sobre la base de una relación. El problema es cuando la persona no conoce esto y no tiene una relación auténtica. Entonces, todo lo que tiene es un montón de palabras desgastadas donde termina diciéndole a Dios siempre lo mismo. Y entonces, claro, esa oración es aburridora, no digo yo, esa oración bueno, eso es catastrófico. Es decir, esa oración termina por convertirse en un tiempo lacerante, un tiempo de tortura.
Eso es una autoflagelación orar de esa manera. ¿Por qué? Porque usted, por último, después de orar, se siente culpable. Se siente culpable porque no le ha dicho nada, porque lo único que hizo fue, ¿verdad?, esgrimir un fajo de palabras que no tienen ningún valor, no tienen ningún significado y solamente son una, una fachada, solamente son, ¿verdad?, un humo que no deja traslucir la verdad que debería haber salido, debería haberse hecho evidente. No, la oración es algo maravilloso, es algo yo en el manual digo la aventura de estar en la presencia de Dios, porque eso es en lo que se convierte la oración cuando de verdad hay una relación, o sea, cuando funciona sobre la premisa, sobre la base de una relación. Entonces es una experiencia vital, es algo chispeante, es algo, ¿verdad? Algo bueno, es indetenible y además es algo que no podemos esperar entrar en la presencia. ¿Por qué? Porque hay una relación viva, dinámica, real, persona a persona y sobre todo cuando tenemos conciencia de esa paternidad, cuando sabemos que vamos a hablar con quien más nos ama y vamos a hablar con quien más poder tiene. Cuando nosotros sabemos quién es Él y sabemos que Él además es alguien para nosotros y nosotros alguien para Él. Ah, espérate, eso cambia completamente la dinámica de la oración. Eso hace que la oración recobre su sentido, su significado. Eso hace que ya no transitemos el camino de las palabras desgastadas, de las palabras, ¿verdad? Comodines, trilladas, esas palabras rimbombantes de la religión. No, sino que podamos ser quienes somos, quienes debemos ser. Y podemos entonces practicar la autenticidad. Y podemos orar en la calle, en el autobús, en cualquier lugar podemos orar. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que estar en el lugar religioso que está determinado, que está de alguna manera autorizado, el que está oficializado, el sacrosanto, el perfecto. No, ya no. Es algo normal, fresco, es un lenguaje la oración y usted el lenguaje lo puede usar en cualquier parte. Entonces es algo diferente porque es una avenida, es un camino, ¿verdad? Que nos da acceso a una persona y esa persona es lo más importante en nuestra vida. Entonces, ya, todo eso hace que la relación sea diferente. Y efectivamente se convierte en una aventura. Orar termina por convertirse en una aventura. Y por eso, ¿verdad? La oración es algo, tiene que ser algo dinámico. Y por eso es que es algo vivo, es algo real. No puede ser fingido, no puede ser de nuevo, eh, como dice Jesús, repitiendo algo sin sentido, algo que no es verdadero, que no representa lo que realmente somos nosotros. Entonces, bueno, eh, esa oración comienza con un acto de identidad. Es decir, yo tengo que saberme que Él es mi Padre y yo tengo que reconocerme como su hijo. Y sobre la base de esa relación paternal, padre-hijo, es que yo puedo echar a andar esa oración. Yo puedo transitar ese camino de la oración. No, fuera de eso no hay ninguna otra posibilidad. Entonces, eh, la oración, cuando es así, cuando es practicada así, la oración es supremamente, nos hace tocar las fibras divinas y hace que eso se revierta en nuestra vida, es decir, eso va de lado y lado, porque nosotros abrimos nuestro corazón, nosotros le dejamos a ver a Dios todo
Nosotros, mire, los bebés se descubren completamente sin ningún pudor. Y eso es lo que nosotros logramos en la presencia de Dios, es mostrarlo todo, cómo nos sentimos, cómo nos vemos, cómo sufrimos, cómo padecemos, es decir, todo, todo. Nosotros, porque delante de Él no hay ninguna reserva. Ahora, si usted ora y usted tiene reservas con Dios y usted quiere mostrar algo que no es, entonces lo más seguro es que usted está delante de un Dios pagano, no está delante del Dios verdadero. Porque el Dios verdadero no nos trata así. El Dios verdadero quiere que nosotros seamos quienes somos. El Dios verdadero quiere trabajar con lo que somos, no con lo que decimos ser o lo que creemos ser, sino con lo que en realidad somos. Y por eso es que la oración es algo que logra un efecto tan poderoso en nosotros, logra un efecto transformador en la vida humana, ¿verdad? Y por eso es que Jesús, ¿verdad? Entiende que lo mejor que puede hacer con sus discípulos es enseñarles a orar. A propósito, no fueron los discípulos que le piden a Jesús que les enseñe a orar. Y la razón por la cual eso sucede es porque los discípulos se dieron cuenta que la oración era una constante en la vida de Jesús. Era algo que, ¿verdad? Que se repetía. Es decir, Jesús variaba muchas cosas, pero había ciertas cosas que se mantenían de forma repetida, ¿no? Y entonces ellos se fueron dando cuenta de que ahí era donde estaba el asunto, ¿no? Y por eso, ¿verdad? Después de vivir con Jesús, se dieron cuenta que esa relación que él mantenía con el Padre era donde estaba el secreto de todo. Y entonces por eso le piden a Jesús, ¿verdad? En vez de pedirle, bueno, enséñanos a reprender demonios, o enséñanos a predicar, o enséñanos a... No, le piden es, enséñanos a orar. Y en respuesta a esa petición es que Jesús, ¿verdad? Les enseña esta oración, digamos, índice, como se conoce, la oración índice que se llama el Padre Nuestro, que comienza, ¿verdad? Con esa aseveración, esa afirmación identitaria, porque obviamente está fundada sobre esa premisa. Padre Nuestro, Padre Nuestro. La paternidad, saber a Dios Padre, es la puerta abierta al crecimiento espiritual. Porque si nosotros no nos relacionamos con Dios como el Padre, entonces nada de lo que hagamos en la vida espiritual va a tener asidero, profundidad, sentido, dirección, orientación. Nada, nada, porque todo solamente va a ser un rito, una, ¿verdad? Una ceremonia, algo prefabricado y predecible además. Pero cuando realmente nuestra relación con Dios funciona, opera sobre ese elemento, el elemento de saber quién es Él y quiénes somos nosotros para Él, en esa relación de doble vía, en esa relación paternal, ¿verdad? Cuando nosotros entramos en ella, asumimos eso, aceptamos quiénes somos para Él, entonces nuestro crecimiento espiritual está asegurado. Está asegurado porque es en esa relación, como dije la semana pasada, en la que Dios opera, en la que Dios trabaja, en la que Dios actúa, ¿verdad? Si nosotros no nos relacionamos con Él, pues en nuestro crecimiento se ve estorbado, ¿verdad? Y por eso yo utilizaba la ilustración en el manual que tenía que ver precisamente con el Sears Tower, ¿no? Esta torre, el rascacielos más alto que está en los Estados Unidos, que está en la ciudad de Chicago, y que tuve la oportunidad de visitar muchas veces mientras vivía allí, en esa ciudad, por 9 años.
Y cuando uno va a ese sitio, pues hay una historia que le cuentan y es que para poder construir esa torre, los arquitectos tenían que anclarla en lo que se llama la piedra madre, que es un sedimento muy profundo, y usaron varias compañías para poder llegar ahí y no lograron. Fue la tercera compañía que finalmente, después de mucho esfuerzo, cavó lo suficientemente profundo para poder fincar ese rascacielos allí. Porque era tan alto que primero había que ir para abajo para poder luego ir muy arriba. Entonces, así es la oración, ¿verdad? Por eso el capítulo 6 de Mateo dice, entra en la habitación de tu padre y ese que te espera en lo secreto te recompensará en público, ¿verdad? Es decir, que la vida del creyente no puede crecer, no puede ir hacia arriba si primero no va hacia abajo. Si tú entras en el secreto con él, entonces hay vida pública. Hay algo que Dios va a hacer a través de ti. Pero primero tiene que hacerlo en ti para que después pueda hacerlo a través de ti. Es decir, primero tienes que entrar en la habitación para que Dios lo haga en tu vida, para que después lo pueda hacer en público a través de ti. Entonces, es muy interesante porque cuando la vida de oración nosotros la entendemos como el tiempo que nadie ve, pero el tiempo extremadamente indispensable para que pueda existir lo otro. Porque si los cimientos de un edificio no se ven, están, ¿verdad?, soterrados, están bajo tierra, pero si esos sedimentos y esos fundamentos no estuvieran allí, pues lo otro es imposible, no tiene ninguna posibilidad de existencia. Así es la vida del creyente. Es decir, nosotros no podemos tener crecimiento espiritual si no tenemos unos fundamentos. Y la oración, esa relación de intimidad con Dios, es el fundamento de nuestra vida espiritual, es el fundamento de nuestro crecimiento. La medida que obtendremos y lo alto que llegaremos es proporcional a lo profundo que estemos dispuestos a ir. Por eso, cultivar la intimidad con el Señor, en esa relación de oración, de rapport, ¿verdad? De intercambio de rostro a rostro, ¿no? De persona a persona, ese tiempo de calidad con el Señor. Allí es donde está el meollo de todo esto, el secreto de todo esto. Y es supremamente importante porque de no hacerlo de nuevo, estamos negando la posibilidad de ir para arriba. Si no vamos para abajo, no iremos para arriba tampoco. Entonces, por eso yo uso esa ilustración precisamente para indicar que un aspecto es lo que hace que el otro tenga lugar. Es decir, uno depende directamente del otro. Es muy interesante, Jesús llega a la casa de María y Marta, y Lucas capítulo 10. eh, y cuando llega a la casa de María y Marta, vemos que Marta se ocupa en atender a Jesús, pero María se sienta a los pies de Jesús. Y ustedes conocen la historia, se queja Marta porque María está descuidando las cosas de la casa y está desatendiendo, ¿verdad?, los quehaceres que van a hacer posible que Jesús sea bien atendido, Jesús y sus discípulos. Pero, ¿verdad? Jesús, en vez de abogar y defender los derechos de Marta, le dice, no, ella está haciendo lo correcto. Es decir, lo importante es estar conmigo, lo importante es estar aquí a mis pies, lo importante es recibir esto. Todo lo otro puede esperar, todo lo otro es secundario. Y entonces, de nuevo, en la vida espiritual, la oración, la intimidad con el Señor, el tiempo de calidad con Él, es lo que no puede esperar. A Marta parece que se le olvidó que Jesús podía multiplicar los peces, los panes, y eso lo había hecho, y si queremos reconciliar los evangelios, por lo menos lo hizo en varias ocasiones. Bueno, ¿cómo es que Marta estaba tan preocupada? ¿No sabía Marta que Jesús tenía la habilidad de poder hacer eso? ¿Verdad?
Muchas veces estamos preocupados por lo que no es lo importante y descuidamos lo que sí es importante. Y por eso creo que es supremamente necesario que nosotros pongamos las cosas en la perspectiva correcta y nos demos cuenta que lo importante en nuestra relación, nuestra vida espiritual, es el tiempo que pasemos en secreto con Él. Ese tiempo no lo va a ver nadie, no lo va a saber nadie. Usted no tiene que ventilarlo ni que decirlo, pero se va a notar, porque lo que pasa en el tiempo de oración va a rebotar en el resto de tu vida, a nivel de tu relación de pareja, de tu relación de como progenitor, como padre, como madre, como en tus relaciones de trabajo, en tus relaciones familiares, en tus relaciones de amistades. Es decir, se va a revertir en todo lo que haces. El tiempo secreto se va a manifestar de alguna manera en todas las otras cosas de tu vida. Entonces es importante, por eso, que nosotros recordemos ese asunto. Muy importante. Que nosotros pongamos las cosas donde tienen que ir. Le demos el lugar a las cosas como tienen que ser. María agarró la onda rápido y dijo, no, yo no voy a perderme esta oportunidad y voy a quedarme aquí, voy a disfrutar esto. Este manjar es más importante que el otro. Si no comemos del otro, no importa, pero de este no podemos dejar de comer. Y entonces María estableció esa prioridad y puso a Jesús como la prioridad. Y nosotros todos los días tenemos la tentación de quitar a Jesús de ser la prioridad cuando cedemos ese tiempo que no deberíamos comprometerlo ni negociarlo con ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque ese tiempo de calidad, ese tiempo especial de oración, estar en la presencia de Él, descubrirle nuestro corazón, dejar que el Señor nos vea y verlo a Él y permitir que Él nos abra su corazón también, en esa relación mutua a corazón descubierto, eh, es que nosotros podemos, ¿verdad? Tener la posibilidad de crecer espiritualmente. Es eso lo que va a hacer que nosotros podamos abrir nuestros sentidos espirituales, comprender lo que no podíamos comprender antes. Es así como funciona el crecimiento espiritual. Así que, bueno, la actitud de María tiene que servirnos, ayudarnos a reposicionarnos en esta vorágine de actividades en las que nosotros vivimos, que estamos, ¿verdad?, peleándole el tiempo a tantas cosas. La actitud de María debe ayudarnos ¿verdad? Debe servirnos de directriz, de punto de orientación para que nosotros podamos prescindir de muchas cosas que nos están entreteniendo, nos están robando el tiempo y regresemos a lo que realmente es importante, vivir en esa vida de intimidad, de comunión, de ese tiempo de calidad. La oración es el tiempo de calidad en el cual nosotros, ¿verdad? Decidimos humillarnos en su presencia, ser quien realmente somos delante de Él y dejar que Él trabaje en nosotros, nos hable, nos ministre, nos corrija, ¿verdad? Nos discipline, lo que Él quiera hacer cuando estamos en su presencia. Pero sin ese tiempo, el crecimiento espiritual está negado. Entonces vamos a querer hacer muchas cosas, vamos a tratar como Marta de hacer muchas cosas allá afuera, pero no van a tener el efecto, no van a tener el efecto porque las vamos a hacer en nuestro propio ímpetu, lo vamos a hacer en nuestro propio frenesí, lo vamos a hacer en nuestra propia apasionamiento humano y no vamos a lograr el efecto porque el efecto no se logra por nuestra importunidad, nuestra determinación, nuestra, ¿verdad?, cabalidad en llevar las cosas. No, las cosas se logran cuando Dios, su santa gracia, nos usa como el instrumento a través del cual Él hace las cosas. Y ahí es donde realmente se va a ver el efecto y donde realmente va a haber el resultado correcto. Conclusión. Necesitamos cultivar esa relación de oración con el Señor. De regresar a la casa del Padre, de reconectarnos con el Padre. Jesucristo quiere que nosotros conozcamos a Dios como Padre,
que lo llamemos Padre, que nos sepamos hijos de Él. Y por lo tanto, entonces ahí es donde está el secreto de todo esto. Y es lo que yo les sugiero, ¿verdad? Que ustedes no negocien bajo ninguna circunstancia. Porque si se quedan sin eso, es como el avión que se queda sin gasolina en medio del aire, se va a desplomar, no hay más nada que hacer. Nuestro combustible espiritual es esa relación íntima, profunda, sincera, real, dinámica. Ahí es donde está el secreto de todo. El secreto está en los secretos, ¿verdad? Así que si no hay de los secretos, si no hay vida secreta, pues obviamente de lo otro tampoco va a haber. Así que esa es mi oración, que ustedes puedan reorganizarlo todo en función de aquello que es importante. Y entonces eh, la relación, la vida espiritual tiene arraigo, enjundia, tiene profundidad y esa es mi oración, que eso pase en la vida de cada uno de ustedes, mis queridos. Bueno, muy bien. Nada, nos veremos el próximo domingo aquí en el templo, 6330 Southwest de la 40 calle, 11 de la mañana. Todos están muy bienvenidos, invitados. Recuerden que estamos todos los martes saliendo a las 7:30, así que no pierdan también ese tiempo para poder crecer en el conocimiento de la palabra. Queridos, les mando un fuerte abrazo a todos, que el Señor les bendiga. Nos veremos la próxima. Bendiciones para todos.